Muy buenos días. Un saludo a todos los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región, desde la ciudad 500 veces santa. Hacemos este programa especial, el agua. Increíble, después de 500 años, o casi 500 años, nosotros todavía no hayamos conquistado el tema del agua. Deberíamos estar hablando de inteligencia artificial, de proyectos de adelanto, de proyecciones, una cantidad de cosas que están pensando en otras partes del mundo. Aquí todavía estamos en algo básico. Energía eléctrica, estamos mal. Agua, grave. Pero como es el tema que impera, vamos a tratar en Opinión Caribe este tema. Que todo es conocido, las deficiencias que tenemos con el tema del agua. Hay muchas hipótesis, hay muchos rumores, hay muchas personas librepensadoras que opinan sobre esto. Y eso es válido, es su derecho. Pero en Opinión Caribe queremos la opinión especializada de personas que se han dedicado y que tienen un conocimiento más que extenso, profundo del tema. Y por eso aprovechen ustedes este lujo de invitados que tenemos el día de hoy. Está con nosotros Agustín Barro, que viene representando a la Sociedad de Ingenieros del Magdalena. Viene Luis Miguel Moisés, que es de la Veeduría del Agua. Y Gustavo Díaz, que es de la organización Cruz Verde Ambiental. Con ellos vamos a hacer este programa sobre lo que usted quiera saber del tema del agua en Santa Marta. Bienvenidos. Muchas gracias, Víctor. Luis Miguel, en estos días te pregunté sobre el evento que hubo esta semana, la reunión, al final de la reunión, si tú saliste positivo, negativo o pesimista, esa pregunta te la hago otra vez en la cámara. Partamos de que luego de un tiempo en la ciudad de Santa Marta podemos por lo menos vislumbrar que hay intencionalidad de diferentes instituciones en articularse. Eso es positivo. Ahora, el problema está que de esas intenciones deben pasar a un siguiente paso en las que esa articulación propenda por resultados en beneficio de la ciudad. Y a mí me preocupa profundamente que estemos hablando de soluciones definitivas, continuemos con ese título, cuando en la ciudad todavía no nos hemos organizado alrededor del agua. O sea, no entendemos la dimensionalidad de la importancia que es organizarse, a ordenar el territorio, entender las dinámicas ecosistémicas que se dan frente al proceso de agua y cómo a partir de ese desarrollo que tenemos alrededor del agua, la ciudad se desarrolla. O sea, nosotros estamos hablando no solo de procesos ambientales, sino procesos socioambientales que son transversales al proceso económico de la ciudad. Entonces, más allá de negativo o positivo, estoy igual. O sea, lamentablemente hoy yo veo que la ciudad todavía seguimos en la misma cumbre en la que todavía no persisten algunas respuestas concretas para darle a los ciudadanos y ciudadanas de a pie realmente lo que importa. Hay una persona que está aquí, que es Agustín Barro, que tuve la oportunidad de conocer desde cuando se privatizó Colombia. César Gaviria privatizó toda Colombia y llegaron nuevas empresas. Llegó Metroagua, primero el primer componente fue Aguas de Barcelona, después llegó Canal Isabel II y ahí estaba Agustín Barro, un ingeniero técnico que sabe de fondo el tema del agua en Santa Marta. A ti te hago la pregunta, Agustín, ¿tenemos agua en Santa Marta? ¿Tenemos agua? ¿Cómo traerla para la ciudad? Sí, pero en este momento lo que llega a la ciudad no es suficiente. O sea, la ciudad ni en fuentes superficiales ni por subterráneas produce lo necesario para abastecer la ciudad. Y las cifras que manejan la super no son la realidad. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, la super maneja cifras que un pozo produce 30 litros por segundo y la realidad sabemos que aquí los pozos por mucho dan 5 litros por segundo en este momento.
Ahí estamos ya, no nos cuadran las cuentas. Ya no cuadran las cuentas. Ya no cuadran. Y eso está demostrado aquí, como lo dijeron en la charla, se ve mucho, y Gustavo está diciendo, el acuífero se ha sobreexplotado, o como dicen los técnicos, ese tema estresado. O sea, tú me dices, cuando yo trabajaba con agua en Barcelona, a mí un pozo no me daba 25 litros, yo la pagaba. Porque el costo de calidad del agua, tratamiento, costosísimo. Y de luz, costosísimo. Y ahora un pozo de 2 litros por segundo lo tienen prendido. O sea, eso tiene un costo. Y te hablo el caso de la gente del Líbano, Azocón, que viven de pozos. Ese es un pozo de 2 litros para darle a esa gente. Nunca tienen agua suficiente, tienen que darle sectorizada o por hora y por día, y eso no es un servicio idóneo. Y la culpa es que el acuífero no se ha manejado como debe haber sido. Y nosotros, lastimosamente, porque claro, esto es ciudad, aquí no hay color, ni esto es todo. Nosotros no hemos sido tampoco responsables con nuestras fuentes superficiales. No reforestamos, no invertimos tampoco en la fuente. La ciudad, sea la alcaldía, o sea el distrito, o sea el mar, no invierten en las conducciones, no invierten en las adopciones, no se invierte en captación, tiene muchas pérdidas. Si te coge el canal Piedras y lo mira, se pierden casi 100 litros solamente en traerlo. O sea, eso es muchas cosas. Aquí sí hay agua, pero hay mucho trabajo por hacer, que hay que hacer. Estamos solamente hablando en este momento del tema de agua potable, pero esa agua potable se transforma en agua de alcantarilla. Sí. Y si no tenemos suficiente agua potable y se nos rebosa el sistema de alcantarilla, ¿qué tal donde le metamos unos litros más al sistema? No, es que, bueno, Víctor, eso mismo hablando, hace 20 años el tema era que no había agua. Se llegó a, por lo que hemos hablado, Infomarta, Infopal, lo que sea, le dan una estructura que se habilitó y llegó más agua. O sea, pero el alcantarillado nunca se mejoró. Aquí lo único grande que se ha hecho alcantarillado fue el plan maestro del año 94, que culminó ese plan maestro con la construcción del emisario submarino. Era alcalde Jaime Solano. Sí. Que trabajaba en Metroagua y después fue alcalde. Pero aquí quiero llegar porque quiero conectar, el agua es un tema integral, no solamente el agua que te vas a tomar, sino la que te tomaste y que sacaste. Se supone que el 80% sale. Bueno, acaba la Corte Constitucional de producir un fallo trascendental, diría uno, cuando uno dice Corte Constitucional es última instancia, esto es lo que diga la Corte Constitucional, ahí ya no tiene reversa. Pero yo no los veo preocupados aquí en Santa Marta porque hay un fallo donde implica ESMAR, curadurías, alcaldías, mete a todo el mundo ese fallo tan fascinante. Lo leí y me gustó mucho todos los temas que contempló la Corte Constitucional, y que tengo que hacerle reconocimiento a Gustavo Díaz, que está aquí en este momento, porque junto con unas personas, Gustavo Díaz presentó una acción de una tutela y que pasó, oiga, ojo, en primera instancia no le aceptaron el reclamo que hacía, algo tan evidente como lo que está pasando con el alcantarillado de Santa Marta. En segunda instancia, el otro magistrado tampoco le dio valor y tuvo que subir a la Corte Constitucional. No todo sube a la Corte Constitucional. Subió a la Corte Constitucional y devuelve con tremendo fallo, y sobre eso quiero que Gustavo nos ilustre. Claro que sí, Víctor. Pues las posibilidades que la Corte Constitucional seleccione una tutela es 1 en 30.000. Es decir, que también se contó con algo de suerte que eligieran precisamente esa temática y que la eligieran aquí en Santa Marta. Nosotros tenemos que ver que estas son verdades incómodas, evidentes para todos los amarios. Lo que hizo la Corte en estos momentos es decirnos, los amarios no tenemos que aguantarnos lo que está pasando en esta ciudad. Y fíjate lo que tú estás diciendo, tienen que venir de Bogotá, personas ajenas a la ciudad, a hacer
lo que aquí debería ser naturalmente un juez. Pero esto no fue Gustavo Díaz, no fue Cruz Verde, el doctor Rubén Darío Ceballos, incluso la coadyuvó el doctor Manuel Pérez de la sociedad Camacol, creo que es presidente. Entonces es una realidad que nos ha llegado desde los estratos más bajos hasta los más altos, ya es un colapso de ciudad. ¿Qué dice la Corte? No tenemos que soportar estos olores nauseabundos. No debemos soportarlo, Víctor, y no podemos hacer que Santa Marta se acostumbre al mal vivir, como lo estamos haciendo. Adicionalmente, nosotros habíamos solicitado que se declarara al océano como sujeto de derecho. Creo que pues la Corte nos quedó debiendo eso, porque no solo somos los seres humanos, sino también los animales que están en toda esta parte del océano, que están llevándose toda esa carga de aguas servidas en la bahía de Santa Marta y en lo que no es bahía de Santa Marta, por el colapso del Elevar Norte. ¿Qué sucede hoy en día? Las personas no saben, porque esto es muy técnico, qué significa que el Elevar Norte colapsa. Si el Elevar Norte colapsa, colapsa toda Santa Marta. Porque todo sale por ahí. Sí. Todo tiene que pasar por ahí, lo del Rodadero, lo del Irotama, lo que vengan de todos los sectores tiene que pasar por ahí. Entonces, muy preocupante lo que ocurrió en el evento workshop, porque nos están diciendo realmente que no han hecho las inversiones necesarias para el mantenimiento de esa planta y tampoco para la ampliación. Santa Marta ha crecido, y como ha crecido esa infraestructura, debió haber crecido con la demanda que está teniendo Santa Marta en estos momentos, y tenemos la misma infraestructura de hace 40 años. Creo que la alcaldía, creo que el ESMAR deben ser claros con los samarios y decir realmente con palabras simples la verdad de lo que está ocurriendo en esta ciudad. Luis Miguel, ya tenemos una presentación, un aprox del tema de cada una de las visiones. Este tema no lo vamos a enfocar en el tema político, ustedes son técnicos, y aquí hay un fallo que no salió a relucir, no fue como la piedra angular en esa reunión, cuando eso obliga, es mandatorio, obliga. ¿Qué futuro nos queda a nosotros cuando ya tenemos, verdad, un fallo, pero vemos que los que toman decisiones como que no lo tienen presente? Mira, el tema es muy grave en la ciudad. Es muy grave porque hay una desconexión completa. Indudablemente, como le dice Gustavo, la gente no tiene que tolerar que haya ese olor en las calles de la ciudad. La gente no tiene que tolerar que caminar sobre las calles de suciedad, de aguas sucias por la calle. Pero es que el problema es de dimensiones abrumadoras, que conlleva a que la ciudad debe insistentemente ordenarse. Santa Marta sí va a cumplir 500 años, pero Santa Marta es una ciudad que, si nosotros estamos en una burbuja de tiempo y básicamente estamos llevando a la ciudad, la fotografía de la ciudad de hace 500 años, en la que no había acueducto en el alcantarillado, es exactamente igual. O sea, no ha pasado el tiempo, a Santa Marta no llegó esas decisiones, y eso es transversal a las decisiones que toman los dirigentes y políticos, que de verdad es triste. Es triste porque aquí la gente quiere alzar la mano y decir yo solucioné el problema, pero no logran articularse. En el workshop no estuvo la gobernación de Magdalena, y la gobernación tiene que poner plata en este problema. Entonces ellos no se pueden desencantar porque es que este señor, que es nuestro alcalde actualmente, es ilegítimo o tiene algunas dificultades. Ese problema político. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Hay un problema de fondo que nos tiene una talanquera la ciudad. O sea, la ciudad no va a desarrollarse nunca. Aquí no va a haber inversiones nunca de gente que le interesa la ciudad, porque además debo decir, Santa Marta es única en el planeta. Nosotros no estamos hablando de que porque la ciudad es bonita, no, es que es verdaderamente los procesos ecosistémicos. Es más, tú le preguntas a cualquier persona en el mundo que conozca Santa Marta y la recuerdas por sus maravillas y majestuosidad de la naturaleza, por el Parque Tayrona, por Taganga, por lo que recuerda el Rodadero en su momento, o por Minca, o por todos esos procesos que se dan. Acá no la recuerdan porque es Pinedo o porque es Caicedo. A ellos ellos no están ni siquiera en el mapa. Entonces el problema es muy serio, porque el tema residual
de las aguas residuales, el tema de agua potable, el agua pluvial. Mira que en este momento se está construyendo una gran canales artificial para llevar agua en unas zonas de inundación del suroccidente de la ciudad, oriente, perdón, que es la quebrada Japón, que son recursos del PONCA, que es un plan de ordenamiento de las cuencas, y lo cogen para canalizar, llevar aguas de lluvia en unas zonas que son unas zonas especiales de recarga. No, ellos lo canalizan, lo llevan al río Manzanares, y ahí llegó el agua para afuera, para el mar. Es una locura. Nosotros estamos gastándonos una plata. Santa Marta sí cuenta, no con los grandes recursos, pero sí cuenta con plata, sí ha llegado recursos, y si todo eso se articulara de manera correcta, Santa Marta tendría soluciones muy prontas, muy rápidamente, pero todo está desarticulado completamente. ¿Tiene Santa Marta, Agustín, un master plan sobre esto, o definitivamente por ese comportamiento no? No lo hay. Bueno, esto es un ejemplo que pasa en Santa Marta. No sé si te acuerdas que Jorge Escobar puso una tutela hace como 20 años y por eso no se construía en el sur. Eso es popular. Cuando Metroagua solucionó el problema, listo, se autorizó, empezaron a construir, pero nunca se hizo un colector sur para eso. El colector sur apenas se entregó hace 4 años. ¿Qué pasa aquí ahora con el tema de Bellavista? Metroagua dejó financiado con plata en una fiducia hacer el colector Bellavista. Eso está en el año 2016, si me falla la memoria. Por cosas políticas llegó el alcalde de Caicedo, él no aceptó eso y tuvo que legalizar, se tuvo que liquidar la fiducia. La fiducia aportaban plata a constructores, distrito y Metroagua. Eso estaba dando ese tiempo, no se hizo. Ahora están construyendo el colector Bellavista para solucionar ese problema y listo. 12 años después. 12 años después, pero se agravó con la estación norte. La estación norte no es tanto que no funcione, es desidia. Porque Veolia dejó muy bien funcionando y apenas funcionan 2 bombas y 2 pequeñas. Si la estación norte tuviera siquiera 2 grandes funcionando, no había ningún problema en la ciudad. El problema es falta de decidir. Y claro, también creo que en 2017 también, se hizo un plan de diseño que llegó financiado por el gobierno francés para cambiar la estación norte de su sitio, hacerla una más grande, cambiar colectores y proyectar el crecimiento. ¿Y qué pasó? La alcaldía tampoco quiso ese convenio. Pero era beneficio para la ciudad. Para la ciudad. Desde el punto de vista técnico, era lo que había que hacer. Lo que había que hacer, porque esa estación, les recuerdo que esa estación existe porque, o sea, no voy a dar nombre ni antes después, sino que el alcalde era Edgardo Vives, y Edgardo Vives en su momento se le paró al gerente de Ciudad Portuaria, creo que Julián, no me acuerdo Julián, y le dijo que si no les hace la estación no estaba ahí, pero ese lote de ferrocarriles, y Ciudad Portuaria compró ferrocarriles, y Ciudad Portuaria le dijo, me tienen que sacar la estación norte de ahí. Edgardo le dijo, o me la dejas y me dejas el terreno, o yo te meto el ejército y te paro la sociedad portuaria. Entonces, Sociedad Portuaria dejó ese pedacito, pero esa área no es suficiente para hacer tratamiento primario, ni terciario, nada de eso. Entonces, ¿qué hizo Metroagua? Con su momento, yo tengo el proyecto, la muevo, tenía el lote negociado, tenía todo listo, la hago más grande, pienso futuro con toda la tecnología existente, y se consiguieron los recursos, pero no se... Acabas de mencionar a Edgardo Vives. Edgardo Vives, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Y tengo que decir, él cometió en sus 3 administraciones como alcalde varias alcaldadas. Pero no hay una alcaldada que haya hecho que con el tiempo haya demostrado un beneficio para la ciudad como la que tú estás diciendo. Porque fue un acierto haber tomado esa decisión, sí, porque si no, no lo tendríamos. Exacto. Gustavo. Víctor, ahorita hiciste una pregunta de cómo podemos hacer el seguimiento a la acción de tutela. Entonces, aquí en el inciso 8 dice, ordenar a las entidades requeridas rendir un informe cada 30 días al Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de Santa Marta sobre el cumplimiento del ordenado hasta la terminación de las obras en forma satisfactoria. Ahí menciona al Juzgado Segundo porque ahí fue donde te presentaron la tutela. Sí, señor, y ahí vuelve. Ahí la regresa a la Corte. En caso de incumplimiento, el señor juez deberá iniciar los trámites de verificación y, de ser preciso, imponer las sanciones legales correspondientes. Yo invitaría aquí al compañero a que nos hagamos parte ahí.
te digo hoy, Cruz Verde quiere también ser parte de la veeduría del agua de la ciudad y debemos estar pendientes de este juzgado porque ahí es donde se van a llevar los informes y ahí es donde el juez, si no se cumple, debemos presionar para que comiencen a cumplir la empresa de servicios públicos. Y la actitud de ustedes es determinante, porque yo por lo menos tengo mi prevención, se la devuelven porque así es el protocolo, la Corte se lo manda por donde comenzó todo al primer juez que la negó, pero a mí me genera prevención, si la negaste, qué tan eficiente vas a ser cumpliendo lo que te mandó la Corte, y es ahí donde ustedes como veedores del agua, que son clave para eso, Luis Miguel. No, el tema es crucial, la tutela es crucial, la respuesta de la Corte es crucial y transversal en muchas tomas de decisiones. Por supuesto, bienvenido, todos los actores en la veeduría son bienvenidos porque precisamente lo que debemos robustecer el control ciudadano. Lamentablemente en la ciudad el control ciudadano que debe estar representado en algunas corporaciones no funciona. Entonces somos nosotros los llamados a hacer ese seguimiento e indudablemente empezar a plantear cosas en la ciudad. Hablamos de ordenamiento, también entender las dinámicas, cómo funciona la ciudad. Yo hablaba hace un momento de que pues, Santa Marta es especial no solamente por la naturaleza, pero es que esa naturaleza brinda unos servicios ecosistémicos, unas funciones. Y yo en el workshop dije algo y me sostengo, Santa Marta tiene la capacidad, tiene agua, solamente que nos seguimos incapaces de poder llevar y trabajar alrededor de esos procesos naturales. Sino el acuífero de Santa Marta es maravilloso, pero durante los últimos 20 años hemos hecho todo lo necesario para destruirlo. Pero el acuífero es muy grande, es un acuífero muy poderoso, que tiene la capacidad de robustecerse. Hoy la cuña salina va corriendo cada día precisamente por esos límites, porque pues básicamente los gradientes de salinidad están generando muchas presiones sobre ese acuífero, pero también el acuífero se está irradiando por lixiviados, se está irradiando por las tuberías que son obsoletas de alcantarillado, las que existen están obsoletas y se filtra el agua sucia al acuífero. Entonces estamos generando conflictos muy serios. Y si nos vamos a la estrella hídrica de San Lorenzo, estamos generando presiones muy fuertes y ahí es donde se genera el agua de Santa Marta, a través de todas las cuencas que nacen de ahí y los procesos que se dan. Muchas veces gente dice, no, es que nosotros no vemos el agua correr en los ríos por los procesos biclimáticos que sufre la ciudad. No, pero tal vez no lo ves, pero en el subsuelo están. La esponja es maravillosa, nosotros hemos hecho muchos estudios, está muy bien documentado, pero el problema es entender esa realidad, a partir de ahí entonces en resolverla. Pero también debo decir, la empresa pública, que es la ESMAR, algo debe hacer. Hoy no está haciendo nada. Hoy presuntamente encontramos hechos de corrupción desde la veeduría, anomalías, algo tan simple como contaba Agustín, problemas muy serios en la administración de los recursos o gestión de las redes. O sea, bombas que debían funcionar en la EVAR Norte no están funcionando porque no le hicieron mantenimiento. ¿Qué pasó con los equipos para mantener? Presuntamente se los robaron, hay que decirlo claro. Entonces ahí necesitamos también en las sillas para que las personas respondan disciplinariamente, fiscalmente y también penalmente. Entonces, total. Tú estás tocando un tema que de verdad uno queda asombrado, que así como un juez de primera instancia no se da cuenta de que están las aguas de alcantarilla regadas por Santa Marta y que eso afecta a la salud y por lo tanto como juez debería haber fallado a favor de esa solicitud, yo por lo menos no entiendo. Yo le he puesto un nombre pintoresco, las Torres del Corone. Yo veo una cantidad de personas que tenían un estilo de vida 180 grados totalmente diferente a lo que la tienen hoy. Y hoy habitan esas torres donde coronaron, donde tienen la opulencia, eran paupérrimos, eran pobres, eran hambrientos y hoy son muy ricos. ¿Y dónde salen? De las cuevas de Rolando que le permite la administración pública. Y eso lo vemos todos, pero las IAS no las ven. Y eso dentro de los organismos, dentro de las instituciones, que todo el mundo lo ve,
pero ellos no. Es que el SMART es una cueva de Rolando, desafortunadamente. Todos llegan a coronar, a despacharse, y sin embargo nadie reacciona. No veo la fiscalía aperturando, no veo la procuraduría, hay de toda clase, la Contraloría, ¿dónde están los contralores para vigilar que el erario se ejecute correctamente? Yo no lo sé, no lo sé. Definitivamente Santa Marta exige que las autoridades tomen carta en el asunto. Esto no puede seguir siendo 500 años después el reflejo de todo desde el primer día que comenzó todo. Esto tiene que cambiar, o 500 años después vamos a seguir celebrando la corrupción. Es imposible. Agustín, ahora que estamos hablando de cuña marina y de los acuíferos, a mí me llama mucho la atención el tema de las licencias. ¿Cómo se siguen otorgando en una ciudad que declara la emergencia porque no hay agua? ¿Cómo se sigue entregando licencia cuando hay emergencia porque la EBAR no funciona, porque la alcantarilla está rebosada? ¿Cómo hacemos para que la veeduría, que no son autoridad, pero sí son los que ven, hagan la denuncia y sean escuchados? Y si no nos escuchan aquí, en Bogotá, sí. Bueno, nosotros hemos estado con veeduría pidiendo información, nunca nos la han dado. De todos modos, esa ha sido una pelea dura. Yo hablo en ese caso, yo cuando hablo del punto de vista operador, no es tan fácil, ni para la empresa, ni para el distrito, porque el que tiene que pagarse es el distrito, si hay no hay más disponibilidades. Pero eso no es tan fácil porque los grandes ingresos de la alcaldía entran por la construcción. Y lo que le da flujo de caja a la ESMAR son las construcciones nuevas, por el tema del costo medio administrativo. El costo medio administrativo, eso que da flujo de caja a la empresa. O sea, no es una decisión fácil, pero sí hay que decirla. Pero hay un acto corrupto cuando se pide una disponibilidad que no existe. Sí, lo que pasa es, lo que hemos averiguado es que las disponibilidades, cuando llegó EPM dijo, no hay más disponibilidades hasta que nos organicemos. Entonces se dieron disponibilidades, aprovecharon para pedir disponibilidades bajo esa, EPM decía ahí, no demos más disponibilidades, y estaban otorgando, sobre todo la última administración, las otorgaba, y siempre que hay disponibilidades hay un procedimiento interno, fuera Metroagua o el ESMAR, hay un comité, se sientan ciertos funcionarios y cada quien firma las actas. Se ha descubierto que dieron disponibilidades cambiando lo que está firmado en las actas, o a veces que no están, ni siquiera entraron al comité, o sea, son las que están denunciando denunció el agente actual, o bueno, el saliente del ESMAR denunció. Y además, cuando se firma disponibilidad, está firmada por el gerente de proyectos, pero abajo están los funcionarios que tienen que firmar, las daban hojas sin membrete. O sea, hay disponibilidades que no tienen membrete. Ya con eso uno sabe que eso no es legal. Pero sí hubo malos procedimientos, y parece que sí, o sea, algo se hizo con eso. Sí, sí está claro con eso. Gustavo, ¿cómo hacemos? Bueno, Víctor, en la misma sentencia T290, pues el agente interventor dijo que a él habían falsificado las firmas para emitir licencias. Puntualmente lo dice. Y yo creo que eso no se reduce solamente al Bellavista. Eso quedó como un aspecto genérico, que no se sabe en qué otros lugares de la ciudad pudieron haber hecho esto. Pero volviendo a este tema, Víctor, te digo, desde el 10 de abril del 2023 habíamos elevado nosotros desde Cruz Verde esta solicitud al ESMAR, y te voy a dar los dos últimos puntos. Sirvas informar el estado de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad y si el tratamiento cumple con las condiciones legales y ambientales para vertirlas al mar. Dadas las condiciones actuales de suministro de agua y el estado del alcantarillado de la ciudad, sirvas informar si en la actualidad se puede otorgar la disponibilidad de estos servicios a nuevos proyectos de viviendas comerciales, industriales. De ser positiva su respuesta, informar bajo qué criterios, condiciones, etcétera. Recibí la respuesta, Víctor, hace un mes. Es decir, año y medio después recibí la respuesta y me sorprendió realmente. Porque mira lo que me dice. Punto. Así las cosas, la ESMAR no realiza vertimiento de aguas residuales al lecho marino, toda vez que operamos el emisario submarino en cumplimiento de las normas ambientales y regulación vigente. Asimismo, a la fecha, hacia el ESMAR ESP
no se han adelantado requerimientos ambientales por contaminación de las playas. Hágame el favor. Y debo decir que es verdad. El último punto. Nadie ha requerido. Nadie ha requerido. A ver, ¿cómo funciona el emisario submarino? En la teoría, allá hace 25 años cuando se planteó, era básicamente las aguas se degradan y como este emisario, es más, fue uno de los primeros que se construyó, si no estoy mal, el primero en Colombia, sí, que hace, pues como nosotros tenemos una plataforma continental muy pequeña, entonces indudablemente tenemos un lecho muy profundo. Entonces ella llega hasta 54 metros de profundidad y por degradación, básicamente los procesos del carbono, el ciclo del carbono, pues ahí hay mucha fauna que se alimenta de esos procesos orgánicos y digamos que en teoría podría funcionar. Lo que ellos nunca calcularon era la cantidad de depósitos orgánicos que se iban a depositar al lecho y, por ejemplo, la Universidad Javeriana, a través de un muy buen estudio que hizo, el lecho marino, de donde se depositan esos, está en una capa de cianobacterias altísimos. Es una zona degradada completamente. ¿Y eso qué ocasiona? Si uno entiende las dinámicas de las corrientes del litoral caribe, hay unas aguas frías que se adentran al litoral marino y a las zonas costeras de toda esta zona, Parque Tayrona, Bahía, la zona de amortiguación de Taganga y Santa Marta. Todas esas aguas se regresan y se depositan a las playas. ¿Qué se depositan a esas playas? Pues una cantidad de organismos que en grandes cantidades, estoy hablando de E. coli, estoy hablando de algunas cianobacterias, que son profundamente y que tienen cargas de vectores de enfermedades. Eso es lo que está llegando a nuestras playas. Sumado a eso que no todas las aguas residuales son depositadas en la EBAR. Muchos, y debo decir lamentablemente, han tomado la decisión de construir unos pozos sépticos muy cercanos a la bahía. Tú lo has denunciado, tanto en zonas de Taganga, en el norte, en el sur de la ciudad, en Bello Horizonte, edificios que uno diría que venden a precio metro cuadrado altísimo para que hagan esos procesos un poco arcaicos y tan cerca al litoral, pues han generado unas presiones muy fregadas en la ciudad. Pero yo quiero alimentar algo que preguntaste sobre las licencias. Nosotros de la auditoría lo hemos denunciado, le llevamos esa denuncia directamente al superintendente. Y el problema es grave por lo que hicieron en las MAR. No solamente falsificaron, sino que además esas disponibilidades debían pasar por un comité que las evaluara. Un señor que hoy ya no está, no solamente ya no la sacó el comité, sino que las pasaba por disponibilidades menores. O sea, un edificio, voy a poner un ejemplo loco, un edificio de 10 pisos, en vez de hacer una disponibilidad para el edificio, le entregaba una disponibilidad por apartamento. De ese tamaño es el tema, entonces así buscaban la manera. Echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Hay un tema contra el emisario. Cuando el emisario se llama por dilución, se hizo de acuerdo al DBO que existía en ese momento. Claro, Santa Marta en ese momento no habían hoteles, no habían fábricas, no había nada, y se podía. Y, aclaro, la licencia de construcción del emisario que dio el ministerio decía que en el 2005 se debía construir la petar. Eso aclaro con eso. Pero sí, de acuerdo, cuando estaba Metro Agua, el ministerio cada 6 meses venía y hacía un seguimiento con buzo y todo, bajaban, tomaban muestras claro, Metro Agua se defendía siempre, pero el tema es que en eso estamos atrasados. Nosotros en el 2005 se había hecho la petar para el emisario. El emisario, yo puedo tener intereses, porque yo fui un interventor de ese proyecto, una empresa muy bien toda una vida. Que funcionó bien en ese momento. Eso, antes se le olvida que uno se paraba en Puerto, que el puerto perdía plata, porque cuando las aguas negras llegaban al vertedero, el viento se lo tiraba a uno en la cara. La gente se le olvida eso, pasaba total. Hasta fue botadero de basura. El boquerón. El boquerón. O sea, ¿qué nos pasa como ciudad? Que de pronto lo único que quedó contento fue el shock, que aquí nunca hemos tenido un plan maestro, ni de acueducto, ni alcantarillado sanitario, ni pluvial. Ya vi que la alcaldía le metió, y ojalá den la plata, porque nosotros hacemos las obras y se nos olvida. Si se hizo el emisario y había que hacer en el 2005 la petar, había que empezar a conseguir los recursos para hacer la petar en 2005. Aquí todo lo manejamos es emergencia. No hay un norte, eso es yo, y si vamos todos para Magdalena, atendiendo el día a día. El día a día, pero no pensamos en ciudad, no planeación. Hablo desde un principio, no hay un POT que esté claro, que diga cómo vamos a creer. O sea, entonces muy difícil también yo creo un ejemplo muy claro, Agua de Cartagena.
cobró el emisario, la petar, la planta, todo lo hicieron con valorización. Un señor se iba a construir el edificio más alto de Colombia, en la Candecabra Escollera, que dijo Guay Cartagena, no señor, si usted construye eso ahí, lo que la gente nos pagó a nosotros, con plata no sirve, usted no lo puede construir. Y se paró. Eso aquí no lo tenemos, porque no tenemos un norte, no estamos como ciudad. Si usted va a Barranquilla hoy en día, Barranquilla, ustedes se sientan atriplados, se sientan a cualquier lado, prenden un video y ya está proyectada la ciudad del futuro, por dónde van las calles, y ya están metiendo las tuberías. Para cuando el constructor construya, no estamos como aquí que ponme acá, o cuéntame aquí, que no tengo alcantarillado, que tú tienes que de tanta plata, y eso se prestan a los malos manejos. Nosotros tenemos que pensar como ciudad, y la ciudad hay que pensar en el agua. O sea, de pronto que una gerencia del agua, que no solamente el mar, que diga, no tenemos que pensar en pavimentos permeables, porque el acuífero hay que recargarlo. Yo le doy un ejemplo, el acuífero, la gente se lo olvida, en el año 1994 la ONU le dio con los Andes un proyecto aquí, se hizo un estudio, se trabajó, ¿por qué? En toda América apenas hay 2 ciudades costeras que el acuífero se puede usar para consumo de agua potable, que son San Diego y Santa Marta. Y aquí se hicieron estudios de recarga y yo las tuve que tumbar, porque un juez me dio orden de tumbarlas. O sea, nosotros hemos olvidado de lo que es la ciudad, lo que es el agua, qué queremos nosotros, y todo es el día a día. Y sí, ojalá la alcaldía pueda sacar para adelante el plan maestro. ¿Ustedes se sienten que en un escenario tan importante como el que acaba de darse en el workshop, ustedes pudieron decir como conocedores del tema del agua de Santa Marta, ustedes pudieron hablar? No. Ese es el tema que nos preocupa, porque existen todos unos protocolos que para mojar prensa, dice, pero es que están los escenarios, están las instituciones. Ahorita dijiste algo sobre la contaminación, que todo el mundo se baña en agua de alcantarilla en estas playas, esa es la verdad, pero hay una oficina o una institución que es el INVEMAR, que tiene una página, un link del cual nosotros hemos podido sacar nuestros trabajos periodísticos desde el 2001 hasta el presente. Todos los años habla de la contaminación, de todo el comportamiento de las aguas aquí en esta playa. Y yo no me volví a meter al agua del mar, porque aquí, por muy bonita que sea, muy transparente que sea, están infectadas de aguas de alcantarilla, lo dice el INVEMAR. Y si un juez o un magistrado o una autoridad no utiliza eso para obligar, priorizar, sanear de fondo la situación del agua, estamos perdiendo el tiempo. Seguimos girando sobre el mismo punto, Luis Miguel. Te voy a poner 2 ejemplos de eso. El problema del agua es un problema trascendental y transversal. La cuenca del Gaira, en la parte, ya en el perfil de su desembocadura, está muy afectado, tiene muchas presiones, construcciones en zonas de amortiguación del río. Y le hicieron una muralla en una zona que yo no sé cómo dieron licencia, pero bueno. Entonces ese río, digamos que nuestras playas tienen unos comportamientos o unas formas, ¿cómo lo explico de manera simple? ¿Cómo se alimenta? Ellas se alimentan de diferentes maneras. La zona del Rodadero se alimenta de agua de sedimentos del río que depositaba el río Gaira, cargados de todo ese lecho desde la Sierra Nevada de Santa Marta a su desembocadura. ¿Qué pasa? Hoy nos enfrentamos, y Playa Salguera se enfrenta a un problema muy serio de erosión costera. Pero, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Nosotros en la administración y los políticos que toman las decisiones atienden las consecuencias y no el problema. Entonces la consecuencia es la erosión costera, y entonces iban a poner unos espolones que está demostrado, documentado en todo el planeta, que son soluciones del pasado. Nosotros desde la veeduría le dijimos a NANLA y a la alcaldía, señores, por lo menos hicieron un estudio de impacto ambiental. No, acá no se necesita licencia ambiental. Entonces fuimos a NANLA y le dijimos, señores, aquí hay un impacto sobre la costa y sobre el lecho marino. Ahí necesitan licencia ambiental, y ellos lo requirieron y se detuvo la obra. Pero el problema no era atender ese problema de erosión, sino rescatar la cuenca del río Gaira para que cumpla con su función ambiental, que es alimentar de sedimentos, y eso se diera. Pero además le damos licencia a una mole, como lo acabas de decir, y ese mole, de manera ilegal, debo decir, construyó un jarillón, que además no solamente afectó por las presiones, sino que nos afectó
Y el Invermar hizo un estudio también muy bueno, 2 estudios realmente, sobre la presencia, la realidad del ecosistema costero y además cómo estaba fluctuando esas cosas. Nadie lo tomó en cuenta, nadie lo bajó. Como tú dices, está en la página cargado y solo descargarlo. Entonces ese es el primero. Y segundo, lamentablemente hace como 2 años dijeron en Santa Marta las desalinizadoras, vamos a traer desalinizadoras porque son soluciones. Y sí, efectivamente son soluciones para Israel, para la zona árida en que está más o menos a unos, nosotros estamos más o menos en latitud como a 10 grados, ellos están casi a 20, ya en el trópico de Cáncer, bien lejos, en una zona completamente diferente a Santa Marta. Entonces nos querían poner al pueblo tabanguero una desalinizadora. Y entonces le preguntamos, bueno, esa desalinizadora produce una salmuera. ¿Qué van a hacer con ella? ¿Qué van a hacer con esa? No, la depositamos ahí, a la bahía de Taganga. Ah, caramba. O sea que no solamente tiene la presión, que Taganga cumple una función importantísima para Santa Marta, que es una zona de amortiguación entre la urbe y entre el Parque Tayrona, que está ahí mismo. Entonces iban a depositar la salmuera ahí en la bahía cuando también se estaba depositando las aguas de Santa Marta residuales a la bahía de Taganga. Entonces es una locura porque siempre estamos atendiendo consecuencias, como dice Agustín, atendemos la realidad del día a día, pero no vemos la dimensionalidad de la ciudad que debemos ver hoy, pero también la del mañana. Entonces ese es el ejemplo de Santa Marta. Pues, yo veo, por ejemplo, construyeron una vía al frente del batallón. ¿Se acuerdan? Más o menos un año, un canal, y uno se pregunta, esa agua que va a cargar, ¿para dónde se va? Entonces la respuesta es que se va para el río. Entonces cuando nosotros vemos en época de lluvia que va a haber una precipitación por el fenómeno ENSO, que es el fenómeno de la Niña, ¿qué va a pasar? Va a haber una saturación de agua y las aguas, los barrios que están más cercanos se van a inundar. Entonces es lo que no entendemos, que hay una interrelacionalidad entre todos los procesos que nosotros hacemos. Bueno, una pregunta, ¿cómo se llama la quebrada en Trovadero que la taparon los constructores? Tamacá. La taparon. La taparon, o sea... La pavimentaron encima. Vienes de Gaira, esa quebrada yo la caminé desde la sierra, bajando. Atraviesa un supermercado. Por debajo. Y ahora están construyendo justo o sea, ya no hay. Y esa quebrada llegaba a la playa. Son situaciones absurdas, pero que se dan y que se convierten en realidad, así sea que nos guste o no nos guste. Eso que acaba de decir Agustín, se inunda Gaira y no saben por qué se inunda, se lo olvidó. Y lo que tú acabas de comentar ahí en el batallón, eso era un espejo de agua ahí, todo eso que estaba lleno de trupillos. Sí. Y ahora construyeron una vaina vacacional, lo que sea, pero eso era un laguito, uno veía el poco de trupillo y dentro del trupillo uno veía el resplandor del agua. Eso era un humedal, lo secaron y lo canalizaron. Son cosas que nos preocupan. Hay otro tema que nos preocupa, ya que estamos hablando de licencia y disponibilidad. Hay un proyecto de 750 viviendas que queda ahí pegadito al río Gaira. Yo estuve leyendo la licencia porque hicimos solicitud y ese proyecto se va a tener disponibilidad a punta de pozos. Le autorizan a hacer los pozos que sean necesarios para solución de eso. Pero más adelante hay otro proyecto de características parecidas, con solución parecida. Y esa solución será per secular seculorum tomar agua del subsuelo. ¿Y cuándo se va a secar eso? ¿Y qué afectación va a tener el río? Son situaciones que se están presentando en nuestras caras. No es que nos contaron nuestros abuelos, es que lo estamos viviendo y la autoridad está legalizando, así como dijo el otro, no, a mí me falsificaron, hubo actas que no se presentaron. Estamos viendo proyectos que se están haciendo. Por supuesto, Santa Marta necesita de los proyectos para que entre una cantidad de cosas, no solamente impuestos. Pero mientras no pongamos la casa en orden, jamás vamos a tener solucionado el problema del agua, Luis Miguel. Eso que está comentando es grave porque, por ejemplo, hay un proyecto que por problemas contractuales no se ha terminado, la planta de tratamiento de agua de pozo en Gaira, y esa planta depende de 5 pozos que están en esa zona. Si construyen más pozos y están tan cerca, eso se
O sea, entre ellos mismos se abaten y ahí no hay agua para nadie. En Opinión Caribe lo publicamos, pero con mucho gusto te paso la respuesta que nos dio ESMAR a ese derecho de petición. Porque la idea de la planta de Gaira es, del pozo, es llegar a los pozos, se tratan los pozos con agua tratada, mandarla al rodadero sur y darle agua al rodadero. Y eso no se ha podido hacer por temas contractuales con el contratista. La planta está terminada, pero no se ha podido recibir, la alcaldía no la ha recibido. Pero esa planta depende de esos pozos, si no hay esos pozos, iremos a perder la planta. Les hago una pregunta a ustedes que son técnicos, porque mi lógica no tiene lógica. ¿Por qué el agua de alcantarilla desde el sur de Santa Marta tiene que pasearla por toda la ciudad hasta salir a un solo punto? ¿Por qué Eso sí fue algo que se encontró, pero pero eso amerita una revisión. Sí, no, es que en Bogotá Barcelona puso para hacer un emisario en el sur. O sea, en ese momento se puede hacer, de pronto no se puede hacer, no sé, pero eso hay que pensar. De pronto ya estamos hablando en Zucca, tratar el agua, reutilizarla, infiltrarla, pero la idea es no bombearla. O sea, la idea es no bombear el agua. Eso no va a ser. Víctor, pues nosotros hemos visto que quedamos muy cortos y ese tema del emisario del sur es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero hoy sí te digo que estamos en un punto en que también tenemos que tener en cuenta las nuevas tecnologías que hay. Ya estar cogiendo y botando el agua tratada al mar cuando podemos reutilizarla para riego, cuando podemos llenar hasta los mismos acuíferos con esa agua, me parece que debe estar sobre la mesa en estos momentos, y sobre todo cuando no tenemos nada, que podemos construir sobre las nuevas tecnologías cómo tratar esa agua y cómo reutilizar esa agua. Y para eso se necesita tener control. Luis Miguel me habla de una investigación que tú hiciste sobre esos pozos. ¿Se están alimentando de qué? Los pozos en Santa Marta, digamos que la geomorfología de Santa Marta es, en la parte alta es una esponja el suelo y digamos que por correntías y demás van alimentando el acuífero de Santa Marta. Pero particularmente Santa Marta el acuífero se alimenta en más o menos un 60% de los ríos, o sea, Cuenca, Gaira y Manzanares, y sus quebradas impermeabilizadas y canalizadas, y un 30 y pico % por algunas zonas específicas, particularmente hacia el Bureche, hacia el 11 de noviembre, donde está el mayor porcentaje o zonas de recarga. ¿Qué pasa? Agustín sabe, por ahí pasan tuberías muy viejas de alcantarillado. Entonces, y esas presiones, porque cuando para conducir el agua, esa agua residual, pues viene del sur hacia el Eibar Norte, que la expulsa sucia al mar, pues genera presión, tiene que haber presión en la tubería. Esas presiones generan valga una redundancia, una presión sobre la tubería que infiltra, que la rompe, que infiltra, y esa agua pues va filtrando poco a poco el subsuelo hasta llegar a los acuíferos. Entonces, en un análisis microbiológico se encuentra que hay E. coli y una cantidad de cosas que se encuentran. Donde está succionando el agua de pozo. Por supuesto. Y esa agua normalmente no es tratada, porque ¿qué pasa? Santa Marta tiene más o menos 130 licencias para el aprovechamiento de esas aguas de subsuelo. Pero hay 500 pesos o más ilegales, gente tomando que no pasa por ningún filtro. Hacer un pozo no es costoso. No, para nada. Y facilito. Por ejemplo, en ese proyecto que tú haces referencia, acá nos dicen, hagan pozos y solucionen el problema del agua, ¿listo? Entonces hacen pozos, y lo que dice Agustín, entonces lo hacen a pozos a 10 metros de distancia. Eso es una bobada, porque uno le quita el agua al otro, y lo que hacen es generar una presión terrible sobre el sistema, sobre la forma de filtración, y genera unos problemas. Además que esa agua, que como digamos que no está contabilizada, es la realidad, pues genera otra presión sobre la alcantarilla. O sea, por donde veamos, son problemas muy serios. Y cada día se van dando como si no pasara nada. Pero miren ustedes que nos están siguiendo en Opinión Caribe. En esta reunión hemos establecido con personas que investigan y con el INVEMAR que tanto el agua del mar que nos baña las playas como el agua del subsuelo tiene E. coli. Gustavo.
Víctor, precisamente en ese tema hemos venido recibiendo muchas denuncias ciudadanas que les está llegando a su casa agua con olores extraños. Ellos dicen olores tipo azufre, amoníaco y con diversos colores. Entonces, son verdades incómodas, pero posiblemente a muchas personas aquí de la ciudad les puede estar llegando fácilmente agua contaminada a sus hogares con la que están bañando a sus hijos, donde se bañan ellos mismos. Es que esto es un tema que ya debe ser público y abierto a todos los samarios, porque es que estar tapando las cosas y poniéndole pañito de agua fría y haciendo la mirada a un lado no va a hacer que esto se solucione. Por eso es que sí, como organización ambiental, como observador del Fondo Verde del Clima, hoy en día somos de las pocas entidades acreditadas en biodiversidad en la COP16. Sí le pido a la alcaldía, le pido al ESMAR que le digan la verdad a la ciudad, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo. Ya sabemos que no tenemos un plan maestro de acueducto y alcantarillado. En la respuesta que me dio la ESMAR hace un mes me dicen que apenas están trabajando en eso. Entonces, ese es... No, eso está dando la alcaldía, está claro, el ESMAR no, la alcaldía que está gestionando los recursos para... No, el ESMAR me dio la respuesta que lo están trabajando conjuntamente con la alcaldía. Okay. Esa fue la respuesta que me dieron, pero esa es la hoja de ruta, ¿para dónde va la ciudad? Sí. Plata que se invierte en estos momentos, pues realmente va a ser diversa, pero no hay una hoja de ruta, no se le ve una solución hoy en día a estos problemas que estamos hablando. Yo quiero el tema de pozos, es más como pues la gente hay que explicarle. Una cosa más grave que tiene el acuífero Santa Marta es que los pozos la gente los perfora y los bombea directamente a la red o consumo humano. Los pozos deben llegar a un tanque elevado, deberían reposar por lo menos 30 minutos de lado. No existe un pozo que tenga eso que usted está diciendo. No hay ninguno. Y ningún pozo debe trabajar más de... ¿Y hay cuántos? ¿Ciento qué? No, llegar aquí 500 y como 130 legales. 130 legales y ninguno tiene eso que usted está diciendo para que decante lo que... Y se hay que tratar las curvas, en el tanque se tratan y el agua debe salir por consumo, por calidad, por presiones, por todo, debe salir. Y el acuífero no sufre si trabaja con eso. Pues apáguese. Más, si tú vas a Cuba, cuando hay invierno, los pozos los sacan las bombas, la ponen al revés, inyectan el agua al acuífero. O sea, hay muchas tecnologías. Además, ahora en día está una tecnología que si uno baja aquí, que uno baja 75 metros y explota el pozo, hace que la cuña marina retroceda. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no lo hacemos. Por falta como cultura, diría, como de amor por la ciudad. Ustedes que acaban de escuchar a estos invitados de lujo sobre el tema del agua, que son técnicos, que no han hecho ninguna exposición política, sino de conocimiento técnico del tema del agua. Tienen una imagen, hay mucho más que seguro preguntas que hacer y debatir y otros programas más que hacer, pero creo que hay una ilustración de momento. Pero quisiera pasar a otro tema, y es ESMAR Intervenida. Fue una empresa que en el papel, cuando se creó, era soñar en grande. Me pareció importante que alguien visionara una EPM de los antioqueños en el Caribe, y era una apuesta interesante. Pero esa buena idea tenía que acompañarse con personas que tuvieran el know-how de eso, porque los que se bajan al pozo son los mismos que trabajan en Veolia, que en Reina Sofía, en la empresa que sea, pero los cuadros directivos de planeación son los que tenían que tener el conocimiento para hacer. Desafortunadamente se pusieron personas que no sabían perfectamente este oficio tan delicado y tan específico. Hoy es una realidad que Santa Marta conoce. Está intervenida por hechos de corrupción, además de corrupción, por no conocer el oficio, y la metieron en problemas. Yo les quiero preguntar a ustedes tres, ¿cuál es su visión, su pensamiento sobre el tema del ESMAR? Yo personalmente creo que la única solución que tiene el ESMAR es liquidarla, pero yo soy un analista, no un técnico. Empecemos por Luis Miguel. Bueno, mira, yo también creo que hay que liquidarla, partamos de eso. ¿Y por qué? Porque es una empresa hoy inviable.
financieramente tiene cuando se hizo la toma, un pasivo que casi llega a los 70.000 millones de pesos. En este semestre de inoperancia, de fallas técnicas y de presunta corrupción, como lo hemos descrito y lo acabas de describir, se han acumulado también en el orden de 34.000 millones de pesos de pasivos. Ojo, eso que está diciendo. ¿Recibieron cuánto pasivo? 70.000. Y en el tiempo de la intervención, de estos 6 meses. 6 meses, no de los 3 años de No, intervención, nada más en 6 meses. Han acumulado 34.000 millones de pesos de pasivos. Entonces, señor López, esos 6 meses fue su periodo. Hablemos de la primera interventoría y la segunda interventoría que fue a cargo de PM. Trataron de normalizar la caja. Lo hicieron bien, dado que lograron estabilizar los ingresos y permitieron que el día a día se mantuviera. En ningún momento lograron pagar un peso del saldo del apretón. Eso hay que dejarlo claro. Luego de estos 6 meses, la empresa ha generado unos problemas de cesada de pagos, no han recibido, no han tenido la capacidad técnica para resolver los pagos, por ejemplo, al alumbrado público, que hoy Aire le debe casi 24.000 millones de pesos, y no han hecho nada para que le pague Aire sobre el impuesto de alumbrado público. Ahí le deben a Corpamac 12.000 millones de pesos. De esos 34.000 millones de pesos, debo decir que no están un valor que le deben a la DIAN. Eso Agustín lo conoce mucho más a profundidad, pero por donde uno vea el trabajo de estos 6 meses de la SMAR, lo que hizo fue que, si la empresa estaba con unas presiones financieras muy complejas, logró sumarle unos problemas técnicos que yo no le veo cómo pueda ellos resolverlo ni al corto ni al mediano plazo. Y para una ciudad como la que requiere una empresa, o sea, para resolver el problema de Santa Marta, son dos caminos. Plan maestro, no un plan maestro pequeño, lamentablemente, como lo estoy viendo en este momento, un plan maestro muy grande, poderoso, que pueda cubrir las necesidades, pero paralelamente una empresa sólida que le preste un servicio con los recursos que tiene a la ciudad. Entonces hoy no veo una empresa sólida, no la veo ni al corto plazo ni la veo al mediano plazo. Así hayan logrado cambiar a la gente interventor y haya gente con toda la intencionalidad de hacer las cosas bien, no lo veo probable. Pero tampoco veo las cosas fáciles para la alcaldía recibir una empresa con un pasivo de 104.000 millones de pesos. Porque si es básicamente quitarles a nosotros, a todos los samarios y samarias, la plata para en vez de ponerle plata a resolver problemas, es pagar deudas. Eso me parece, estamos en un tema bien complejo, una situación compleja, que en este momento, si me preguntas cuál es la solución a mañana para la empresa, sí liquidarla, pero mierda, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es el paso que hay que estudiarlo bien. Gustavo. Víctor, yo soy un poco soñador en estos temas. La SMAR, como lo ha expuesto aquí nuestro compañero, está totalmente inviabilizada, ¿no? Totalmente. Y hoy en día volver a la alcaldía, pues no creo que puedan hacer, ponerla a andar, ¿no? La van a entregar totalmente endeudada. Pero ¿qué pasa? Yo pienso que en aras de que todo el mundo confluya en algo, creo que la SMAR debería convertirse en una empresa de economía mixta, como lo es hoy en día Sociedad Portuaria, que trabaja muy bien, porque es que aquí el problema es de confianza. Entonces tenemos una gobernación del Magdalena, una alcaldía, un gobierno nacional, pero también tenemos a los samarios que queremos la solución del agua de Santa Marta. Queremos que las condiciones mejoren, pero ¿basado en qué? En que nos dejen también participar accionariamente de esta nueva empresa y todos elegir quién va a manejar esta nueva empresa. Yo os invitaría pues a hacer un estudio muy juicioso jurídico en el cual creemos una nueva empresa o rescatemos esta y se le cambie su objeto para que confluyan todas estas entidades nacionales, departamentales, distritales y la población civil, para que entre todos solucionemos toda esta crisis que tiene actualmente y le inyectemos el dinero necesario también para que se den las soluciones. Agustín.
No, yo creo que la solución es liquidarla. En estos 3 años, o sea, la razón por la que la alcaldía, por la que la SUPRE intervino el ESMAR, eran razones técnicas, financieras, había indicadores, hoy en día están peor. 3 años después, Todos los 3 indicadores están disparados. Y además eso, el tema financiero es muy grave, yo lo veo muy difícil. Yo sí personalmente creo que yo lo liquidaría y traería un socio, una empresa operadora con suficiente caja y experiencia para organizar la casa. Y las hay. Dígame una cosa, si a mí me pregunta un samario que me sigue en Opinión Caribe, y entonces, ¿cuál es la solución del agua de Santa Marta? Víctor Rodríguez, que creo estar informado de ciertas vainas, hoy yo tengo que decir, yo no sé dónde carajo van a solucionar, porque yo todavía no he escuchado que está en fase 3 un proyecto, que está viabilizado un proyecto, eso todavía todo el mundo habla bonito, sabe, le mete poesía a la prosa, pero yo no sé, ¿ustedes saben de dónde va a venir el agua? No, ningún proyecto fase 3, no hay ninguno. Si tú me preguntas hoy en día cuál es la solución pensando en futuro, Río Magdalena, pero no hay ningún proyecto, ni la represa, ni desalinizadora, no hay ningún proyecto en fase 3, no hay ninguno. Mira, no solamente por mi área de estudio y mi desarrollo académico, el mundo está girando, está volteando todos sus recursos económicos a las soluciones basadas en naturaleza. Todo el mundo, y esos desarrollos no requieren grandes esfuerzos económicos. Esto tal vez suena paradójico, pero el agua se siembra. Entonces, Santa Marta tiene unos ecosistemas maravillosos, resilientes todavía. Entonces, si nos volcamos a proteger la estrella hídrica de San Lorenzo, tratamos de hacer un esfuerzo muy grande de reforestación. Mira que el Ministerio de Hacienda, de Medio Ambiente tiene los recursos y bastantes además, para restaurar. Más o menos el 35% de esa estrella está completamente degradada y el otro 40% están por cambios de uso de suelo. Transformamos eso, implementamos un buen plan maestro que nos permita entender no solamente el acueducto, alcantarillado y sistema pluvial, sino entender la dinámica, cambiar el paradigma como vemos y relacionamos, nos ordenamos alrededor del agua. Santa Marta tendría la capacidad a partir, un ejemplo, lo que estoy diciendo es una hipótesis, hay que empezar a entrar a evaluarlo, pero nosotros tenemos 2 periodos climáticos muy concretos, uno seco y uno de lluvia. El seco más fuerte, más largo pues, que el de la lluvia, pero en periodos secos, si respetamos los procesos naturales de recarga del acuífero, nosotros perfectamente podríamos sobrevivir, mientras tanto, del acuífero bien mantenido en ese periodo seco, obviamente con procesos de potabilización, reutilizando el agua residual. Yo no soy creyente de inyectarla a los pozos, precisamente porque para potabilizarla requiere algunos elementos, por ejemplo cloro, y el cloro afecta algunos procesos naturales, pero sí llevarla a distritos de riego, a los bananeros y a la gente que está alrededor de la zona, y eso le quitamos presión. Finalmente, en época de lluvia dejamos quietos los pozos y nos alimentamos de aguas superficiales. Eso restableciendo las condiciones naturales de la ciudad, y sí pensando en posibilidades de un acueducto regional. Nosotros no podemos sacar de la fórmula, de la ecuación, a Ciénaga y a Pueblo Viejo. Agua del río Magdalena. Para que alimente esos procesos. Gustavo. Yo realmente, en los temas de impulsión mecánica, que traer el agua del río Magdalena, primero es una agua que es una calidad que hay que verla muy bien, tendría que tener un tratamiento que va a ser costoso. Segundo, hay que impulsarla a través de bombas, las cuales van a consumir energía, y según el cálculo que nosotros hemos hecho, más o menos podrían ser unos 30 megas de energía. No, Magdalena no. Magdalena no, es Guayaca sí, pero Magdalena no. Bueno. Entonces ahí tenemos un tema ahí tenemos un tema también que hay que considerar. Yo digo que cualquier solución tiene que ir con el esquema tarifario. Si podemos o no podemos pagar los samarios, o si es a nivel regional, porque es que estamos hablando de traerla, pasarla para regionalmente, pero ¿cuál es la capacidad de pago de las personas por donde va a pasar eso? Segundo, confluir Sitio Nuevo,
Pueblo Viejo, Ciénaga, Santa Marta. Vamos ahora con autoridades ambientales. ANLA, Cor Magdalena, Corpamac, Gobernación de Magdalena, porque hay que pasarla por la vía. Concesionario, parques naturales. Yo veo, si ya estamos hablando nada más de cogerle de Ciénaga, hacer que confluyan todas esas personas en algo es muy difícil. Nosotros tenemos una solución, yo pues nunca, primera vez creo que conversamos, pero nuestra solución está basada en lo que tú estás diciendo. Nosotros tomamos la ley de origen de los hermanos aquí mayores de la Sierra Nevada de ordenamiento territorio alrededor del agua, del territorio de la justicia, ¿no? Nosotros pensamos que poniendo 4 cosechadoras de agua en las cuencas que tenemos actualmente, porque es que aquí siempre hablamos de un tiempo de estiaje y hablamos de un tiempo embalses pequeños y hablamos de un tiempo de lluvia, pero es que como cualquier proyección financiera, tú no lo puedes hacer por estaciones, tienes que hacerlo en su integralidad. Entonces, integralmente, si nosotros ponemos microembalses, nosotros tendríamos el agua suficiente para alimentar a la ciudad y adicionalmente podríamos producir cerca de unos 56 gigas de energía al año, lo cual nos va a dar todavía un flujo de caja adicional aparte del esquema tarifario. Ayer el presidente, o antier el presidente Petro estuvo en la Sierra Nevada. Nosotros, ¿qué le decíamos en esto? Hay que comprar 16.000 hectáreas en San Lorenzo. Total, porque nosotros necesitamos. Y lo acaba de decir. Sí, que hay que comprar esa zona. Y hoy acaban de publicar la solución del agua en nosotros, pero hay que protegerla. Nosotros necesitamos llegar y comenzar a cosechar agua, necesitamos proteger la zona porque es que nuestros procesos, nuestra agua no viene por deshielo, entre otras cosas, viene de los bosques, de que absorben todas esas humedades, la inyectan, las evaporaciones, entonces necesitamos realmente una solución actualmente lo más local posible porque confluir tantas opiniones los veo complejo. Vean ustedes, no estamos de acuerdo. Los que saben del tema del agua no saben cuál es la solución. Sí. Y aún ellos tienen sus ideas, sus propuestas. Yo quiero hacer un comentario al respecto del agua del río Magdalena. Yo no tengo conocimiento que Barranquilla tenga problemas de cubrimiento de agua, ni allá viven con diarrea para pensar que la calidad del agua es mala. Pero también quiero abonar algo. De la bocatoma que tiene la AAA en el río, y la planta de tratamiento, uno la ve cuando va para allá a mano izquierda, ahí está la AAA. Ahí hay red para todo el departamento del Atlántico, que desde ahí llevan el agua. Distancia similar a la que hay con Santa Marta. Son aproximadamente 100 kilómetros de redes a casi todos los municipios del Atlántico se abastecen de esa planta que está ahí al pie del río Magdalena. Que podría ser, así como funciona para allá, para acá. Me parece seductora la propuesta que hace Gustavo, novedosa, viene incluida con una propuesta de generación de energía que es también fascinante. No sé hasta dónde los hermanos mayores y la línea negra y toda la complejidad de su visión acepten eso. Yo creo que es más fácil poner los 5 o 6 instituciones de acuerdo que la consulta previa con ellos. Pero de todas maneras esto hay que solucionarlo. Pero a los amigos del río Magdalena les tengo una inquietud. Y es presidente, ahorita hablaste del procurador agrario, sí, Escobar. Procurador se pronunció sobre el agua del río Magdalena y mientras él se mantenga en firme con eso... Tiene una orden cautelar. De acuerdo. No, es que eso me refiero. Nada es que lo que sea, necesitamos un plan maestro ya para dónde vamos. Y si ahí estamos claros, vamos para allá, hay que sentarnos y ponernos todos de acuerdo. Si no, no se puede. Muy difícil. Y lo que tú estás diciendo, cada vez es más difícil. Por ejemplo, el tema de los embalses, el tema ambiental, mira Bogotá está pasando la sequía. Y eso jamás se había pasado nunca en Bogotá. Cuando hubo un alcalde que hubo un plan Chingá, se cobraron una tubería, puso una campaña para ahorrar agua y todo el mundo ahorró agua. Se acabó el problema y bajaron los consumos. ¿Qué dijo Bogotá? No, su mapá que tiene que hacer el embalse no lo hago.
está. Se olvidó del embalse Sumapaz. Ahora se dan cuenta, hay que hacer el embalse. Lo pueden hacer, no le dan permiso para hacer el embalse. Cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Víctor, en el tema que expuse, nosotros ya hemos hecho las socializaciones y lo que, pues, esto es muy largo para explicar, No, yo sé que pero sí. los hermanos mayores, pues, estarían de socios del proyecto. Para evitarnos... Esa palabra invita. Invita. socio. de socios del proyecto para precisamente el tema de las consultas, pues, Previas. sean o no sean un factor decisivo. Mira que yo, con Agustín hemos tenido esas discusiones. Yo no es que sea amigo de ni una ni de la otra, yo soy amigo de todas. Sí. Uno en las ciencias aprende a recibir todas y a tener ojo crítico a todo. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me preocupa lo mismo con el río Magdalena. Primero es que cuando yo estuve invitado en la reunión de la AAA en Barranquilla, y ellos decían, no, vamos a poner al frente la boca toma para llevar agua para el acueducto regional. Yo les decía, a mí me preocupa eso, porque el río Magdalena ya está afectado a sus corrientes. Las corrientes de sedimento, por el puente, por la de ustedes, por la Vía de la Prosperidad. Hay una cantidad de presiones y eso pues hay que mirarlo. Segundo, estoy de acuerdo, el tema energético es complejo, pero eso es plano y hay que impulsarle y meterle mucha energía. Tercero, a mí no me preocupa unir a los diferentes actores porque para eso está un mecanismo como la RAP. Una RAP que pueda unir a esos agentes Y sienta a todo el mundo. Sienta a todo el mundo, pero sí me preocupa el financiamiento porque estoy de acuerdo. Sí. Yo ahorita pongo el ejemplo de Santana, que lo conozco. Por tarifa no puede ser. Por tarifa no lo paga nunca. No le podemos cargar esa energía que puede ser alimentada por energía eólica. Hay que ver cómo, porque una energía eólica ahí impactaría las migraciones de aves que están tanto en Isla Salamanca como en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, todo es complejo. Por el lado de las represas, yo no soy amigo de las represas. De los espejos de agua, sí. Hay espejos de agua que funcionan en el mundo. Es más, el panel intergubernamental de científicos que todos los años se reúne plantea, espejos de agua es la solución para la crisis de agua para el mundo. El problema para mí en esas zonas es que precisamente la dinámica geomorfológica, cómo se comporta el agua en esa zona, que básicamente no es lo mismo hablar de Sumapaz, porque hay una zona, la zona es permeable, allá es impermeable, aquí es permeable. Y nosotros tenemos 20 metros hasta 30 metros de permeabilidad. Entonces, al permear eso, alteraría las conexiones muy profundas ecosistémicas hasta que se alimenta hasta el Parque Tayrona. Entonces, eso hay que verlo. Yo no descarto ninguna posibilidad. Lo que sí le apuesto todo, Víctor, todo es a proteger nuestra estrella hídrica. Entonces, ¿dónde se alimenta? A protegerla de toda costa. Hay que decirle a los campesinos, a nuestros amigos indígenas, a todo el mundo, no sembremos aguacate, no sembremos eucalipto, porque cacao, porque eso son... pero eso hay que hacerlo un diálogo, hay que hacerlo con un diálogo fraterno. O sea, Santa Marta hay que hablar tanto de frente, pero de manera clara y también de manera fraterna. Por eso es importante incluir a Ciénaga. Nosotros no podemos descartar a Ciénaga porque ellos también se alimentan de estos procesos. Y que nacen allá mismo también. Por supuesto. También. Entonces el tema de que la solución, yo sí la digo con toda claridad, la solución es apostarle a la naturaleza. O sea, no creer en las esa no es discusión cuando nuestros amigos ingenieros les digo, no apostarle solamente a las formas tradicionales de captar agua, sino a las formas novedosas y modernas de aprovechar los servicios ecosistémicos que presta nuestra naturaleza. Entonces, y Santa Marta ha hecho todo lo necesario para destruir lo que tenemos. Oye, Santa Marta, no podemos permitir que se siga creyendo que somos el ombligo y nos miramos el ombligo. Nosotros no estamos aislados del universo, tenemos una interrelación universal. Tanta carreta que nos dictan que el significado de la Sierra Nevada como para pensar de forma cerrada. Acaba la Corte Constitucional de aprobar para Colombia el Acuerdo de Escazú. En octubre va a haber todos los que tienen que ver con tema ambiental en Cali tienen la cita. Y nosotros, Santa Marta, ¿cómo vemos, cómo recibimos ustedes que están dateados sobre este tema? ¿Cómo nos integramos a esa dinámica internacional, mundial, sobre el medio ambiente y sobre algo que nos está impactando? El agua nos está afectando como sociedad, como comunidad, y tenemos que buscarle una salida.
Si quieres que tú comiences. Sí, pues mira, nosotros entre otras cosas, la ONG Cruz Verde fue también firmante de la sociedad civil del Pacto de Escazú. Nosotros lo apoyamos mucho. Perdona que te interrumpa, porque ahorita te lamentaste que no fue incluido el mar como persona en el fallo, como sujeto de derecho. Sujeto de derecho. Con este nuevo acuerdo se puede pedir la revisión. Lo que pasa es que esto ya fue algo judicial, pero hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo e insistiendo administrativamente, primero que todo. Yo qué digo, Santa Marta debe tener hoy en día una presencia muy fuerte, porque es que nosotros tenemos ciénagas, tenemos sierras, tenemos 3 parques naturales rodeándonos, ¿no? Entonces tenemos una biodiversidad, esto es de biodiversidad, pero adicionalmente pienso yo, ya no ando en la conversación, que proteger hoy en día San Lorenzo significa proteger la biodiversidad, significa proteger el agua de la ciudad, y esa es la apuesta más grande que puede hacer hoy la ciudad en llevarla a este gran acontecimiento que se va a hacer en Cali ahora. Sí. Para mí que ese es el camino. El camino es eso, porque va a beneficiar al medio ambiente, va a beneficiar a la biodiversidad y va a beneficiar a la sociedad que estamos aquí a las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mira, tanto la COP16, el encuentro de biodiversidad, muy de acuerdo. Digamos, nosotros tenemos algunas especies nativas de capa vegetal que básicamente lo que hace, su función principal es sembrar agua, y son maravillosas su funcionamiento. Entonces eso hay que protegerlo, hay que proteger esos procesos ecosistémicos, porque eso va a ser nuestra garantía, es nuestra póliza de seguros en Santa Marta. Pero nos encontramos además que el acuerdo de Escazú lo que crea es un marco importantísimo que es de gobernanza. O sea, llama a los estados a que no solamente haya consulta previa, sino que se consulte a la comunidad, se consulte frente a los grandes proyectos, para que sea con la comunidad la que se tomen las decisiones importantes de su territorio. Entonces eso es un marco importantísimo. Yo sí creo que los derechos de la naturaleza que han ido avanzando poco a poco, se debe avanzar, pero ya desde lo legislativo. Lamentablemente, otra vez se encuentra el tema político, y nuestros representantes en el Magdalena no han entendido esa importancia, pero yo creo que eso sí hay que llevarlo a un proyecto de ley que sea aprobado, y que más allá de, muchas veces los inversionistas y grandes empresarios ven eso en un obstáculo para el desarrollo de una ciudad, y al contrario, tanto la gobernanza como consultar a las comunidades es el camino para poder trabajar con ellas. Y segundo, la protección de la naturaleza implica que nos permita crear un marco de concertación para poder avanzar en el desarrollo, que al final debe ser un desarrollo económico sostenible. Entonces, ya se aprobó en la Corte Constitucional, ahora falta que el presidente lo lleve a la UNE, lo sancione, luego lo reglamente. Pero eso es carpintería. Eso es carpintería. Ya pasó lo más difícil. Total. Y lo difícil para nosotros lo difícil fue en el Congreso. Sí. El Congreso fue durísimo. Pero ya pasó, y yo creo que en un año ya vamos a tener bien reglamentado el esfuerzo. Pero definitivamente, en 2 meses la COP16 va a ser fundamental, porque va a ser un acuerdo entre las partes, ojalá lleguen un buen documento. ¿Ustedes van a asistir? Yo creo que ustedes van a asistir como sociedad civil. Nosotros vamos a asistir. Yo hago parte de una red de científicos que se llama Biodiversos, ahí vamos a asistir, pero como científicos, para aportar nuestro grano. ¿Y tienen ponencia? Sí. No, nosotros asistimos, pero no tenemos ponencia en estos momentos. La estamos solicitando, pero todavía no tenemos. Y les pregunto, el distrito, el departamento, nuestras corporaciones, ¿van a tener alguna notoriedad en este evento? Pues no tengo conocimiento, realmente. Ni la alcaldía ni la gobernación están interesadas en participar, no les he visto el interés, y lo digo con toda claridad. Yo veo un poco tímido a la Universidad del Magdalena, pero por lo menos ahí nos han llamado y hemos... Corpamac, indudablemente todas las CAR están llamadas, digamos, obligatoriamente a participar. Acá se han hecho 2 foros donde la CAR ha, digamos que organizado, pero también ha sido muy tímido, lamentablemente.
Santa Marta necesita que quienes ejercen ese liderazgo, sea quien sea, no importa, del color o del partido que sea, tomen conciencia de la urgencia de asumir esto como algo integral. El turno para Agustín Barros, bueno, sobre esta pregunta que está en el ambiente. Eso hemos hablado bastante, hemos discutido la veeduría. La verdad que Santa Marta tiene que enfocarse en Escazú si queremos salir para adelante. Aquí no lo tenemos como ciudad. Los diseños que están haciendo últimamente para acueducto alcantarillado no se están cumpliendo con los requisitos de Escazú. Ejemplo claro, Huachaca, que fue una de las cosas que el proyecto se echó para atrás. Ellos cuando hacen su estudio hidráulico no cumplía con los requisitos que estaban en Escazú. Y si nosotros como ciudad queremos mejorar, sobre todo que Santa Marta queremos venderla como un sitio turístico. Y creo que la parte más turística de Santa Marta es la parte ambiental. Si esto queremos preservarlo y mantenerlo firme, si no nos vamos con Escazú, no vamos a llegar a ningún lado. Y nunca vamos a resolver el problema del agua. Por aquí lo más importante, y lo estoy escuchando ya hace como 50 años, y hasta aquí, por ejemplo, escuché a Gustavo, escuché a Guión del Bosch, las playas que tuve con él. Él decía que las playas San Lorenzo son lo principal y que había que preservarlas. Y eso nunca le paramos por aquí. Y la verdad, el distrito está obligado a invertir parte de sus ingresos corrientes en recuperar cuencas. No lo hacemos. No lo hacemos. Ya, como ciudad no hemos olvidado. Y yo creo que sí debemos, como sociedad, todos liderarlo y cumplir con los requisitos del Escazú. Para mí eso creo que es lo importante. Tú acabas de traer a presente a Guido de Bosch, un personaje importante en la historia de Santa Marta, que los que tuvimos la oportunidad de tratar de conocerlo, es un genio, un hombre fuera de serie que hizo su aporte en el tema del agua. Bastante. En el cierre, un minuto para despedirnos, contigo mismo, Agustín, ¿qué remate quieres a este espacio que tuvimos hoy en Opinión Caribe? No, para mí importante cierre, plan maestro. O sea, plan maestro y plan maestro. Si no hay plan maestro, nosotros nunca iremos para adelante. Plan maestro, necesitamos plan maestro para resolver, ordenarnos alrededor del agua. Debemos apostarle a la biodiversidad, hacer la póliza de seguros que tiene Santa Marta para sembrar agua y para tener agua. Y finalmente, ante la corrupción, combatirla. No tengan, y esto es un llamado a los ciudadanos y a las ciudadanas, no tengan miedo a combatir cualquier hecho de corrupción, denuncien, enfrentémosla entre todos juntos, porque básicamente con los recursos públicos hay que protegerlos y los recursos públicos tienen que haber muy pocas manos y muchos ojos. Gustavo. Hablarle francamente a la ciudad, ponerle en conocimiento de lo que está aconteciendo en estos momentos. Es lo primero que deben hacer tanto el ESMAD como la alcaldía. Lógicamente, él sigue el plan maestro que va a ser la hoja de ruta para las soluciones, tanto de acueducto como alcantarillado. Hoy en día la alcaldía, pues reponer redes es la única opción que tiene en estos instantes como para solventar, no para definir nada, pero debería seguir adelante en eso. Aquí estamos personas interesadas en saberlo, porque realmente todo el mundo habla de el agua de Santa Marta, de la alcantarilla de Santa Marta, pero ni siquiera nosotros conocemos en realidad qué es lo que está sucediendo, porque la información ha sido muy reservada. Entonces no sabemos realmente hoy en día cuál es la solución. Y te remato, y que le propongo a la alcaldía que llevemos el proyecto de agua ancestral a la COP16. Agua ancestral en la COP16, tremendo título, vende, sabes mucho de marketing. Sí, chévere. Muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación de Opinión Caribe. Esperamos a ustedes que nos reciben en este producto periodístico con invitados tan conocedores del tema haya sido de su satisfacción. Quedan las puertas abiertas para otros temas sobre temas de ciudad, y que cualquier inquietud, coméntala y aquí estaremos manejándolo. Independiente ya de esta entrevista, yo tengo que rematar sobre lo que está sucediendo en estos días, que en el desarrollo de la entrevista no se habló porque era algo técnico. Ahora vamos a hablar de algo noticioso. El día de ayer, durante todo el día, hubo un rumor que la persona, el agente interventor
que tenía 15 días de haber llegado al cargo, el cuarto agente interventor de este proceso de intervención de la Supersalud, salía del cargo. Durante todo el día no me fue posible confirmar, a pesar que desde temprano tenía la información, pero por el respeto a la credibilidad que nos hemos ganado, pues evité decirlo. Ya en la noche pude establecer comunicación directa precisamente con Pedro Sánchez, quien vía WhatsApp me confirmó efectivamente que salía de aquí, porque él estaba provisional y regresa a sus funciones en Bogotá dentro de la superintendencia. Y que ayer, según él dijo, ayer mismo se había posesionado ante el superintendente de Servicios Públicos, Isis Margarita Navarro. Y que hoy, mientras estamos grabando este programa, se debe estar ya oficializando, dándose a conocer. No sabemos qué está sucediendo en este momento y más adelante Opinión Caribe estará cubriendo la noticia. Lo cierto es que enseguida que alguien suena o que alguien se comienzan a relucir una cantidad de información. Y una de las informaciones es: no puede posicionarse, está inhabilitada y nosotros no comemos de afán de rumores. ¿A qué se refiere el medio mundo político que dice que Isis está inhabilitada? Lo voy a leer aquí. Se refieren al auto del 15 de julio del 2024 que cerró la indagación preliminar y se aperturó investigación disciplinaria por encontrarse méritos suficientes para ello. Aquí hay una lista larga de personas, no es Isis, pero hay una lista larga donde está incluida Isis Margarita Navarro Cera, todos de la administración de Birna Johnson, cuando estuvieron en diferentes cargos por motivos que la oficina disciplinaria de la alcaldía le aperturó. Yo tengo que decir que hoy, a esta hora, en este momento, Isis no tiene ningún impedimento para posicionarse. El problema es si el lunes esto se transforma en un fallo y ese fallo ahí sí la inhabilita. O sea, sería la quinta agente interventora para solucionar la crisis del agua que viene, se presenta y se va. No tengo afán político, no tengo intereses ahí. Mi interés es el de los Amarios, que nos solucionen un problema que los políticos generaron. Así que es urgente que le pongan seriedad a esto. Vamos a cumplir 500 años y los 500 años, la foto que nos vamos a tomar va a ser la foto emblemática, representativa, que interpreta cómo ha sido nuestro comportamiento de estos 500 años. Una sociedad que no ha podido resolver lo más básico y esencial, como el tema del agua. Muchas gracias a ustedes por seguir en Opinión Caribe, expresión de región. Con la cámara de Nicole Hernández les habló Víctor Rodríguez Fajardo. Feliz día.